El otro día publicamos un vídeo en donde hablábamos sobre impuestos y sobre reducir gastos. Hacemos referencia a este grupo de expertos que la ministra de Hacienda se había agenciado para que informaran exactamente lo que ella quería decir, y sacamos la cara de ese economista que a nosotros nos parecía una de esas muchas personas que están mamando de la teta del Estado, que decía que sí, que si los servicios públicos necesitaban de más dinero, pues era necesario subir el IVA, subir el IRPF. Tenemos multitud de gastos que son absolutamente superfluos y que había que eliminar. Les voy a poner un vídeo, lo vamos a poner aquí en esta pantalla, no lo vamos a emitir directamente, para que ustedes se den cuenta de lo que ocurre cuando algunos trabajadores de lo público hacen esto. Este es el Tribunal de Cuentas de Madrid. Y mirad, el funcionario español. Luego el resto de peña pagando impuestos. Joder, tío. Qué carándula, tío. Míralo. Y pues nada, aquí hacemos las cuentas. Esto es el Tribunal de Cuentas. Pero tío, si se da de currar, cabrones. Estamos saltando que aquí son la una, tío. Lo han visto, ¿verdad? Tribunal de Cuentas, funcionarios, trabajadores públicos, no sé si funcionarios. Cuando yo hablo de funcionarios, ya no me estoy refiriendo solo a los funcionarios de carrera, sino a todo aquel que trabaja para el Estado, jugando una partida al dominó en los bajos de esa institución. Como eso, la tira de gente que no da un palo al agua y al que le estamos pagando un sueldo importantísimo. Por ejemplo, a los más de 200 asesores que tiene Pedro Sánchez, más de la mitad con apenas estudios elementales, sin carrera universitaria, y que son los compis del partido y que hay que pagarles a todos porque hay que mantener la mamanza de los votos para mantener la mamanza de los sueldos que corresponde. Vamos a ver. En este momento, hoy es miércoles, y como es miércoles había sesión de control en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez, como es un mentiroso, compulsivo además, cuando le han preguntado por el alza de los precios, y ahora vamos a hablar de eso, decía no, es que ahora el precio de la luz, el precio de las gasolinas, el no sé qué, todo eso es por culpa de la guerra en Ucrania. Creo que es importante decir la verdad a los ciudadanos, señorías, no tratar de confundir a los ciudadanos. La inflación, los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania. Sí, señorías, es verdad, es la verdad, señorías. Y finalmente... Silencio, por favor. Es mentira. Es falso. Todavía no puede repercutir sobre esos precios lo que está pasando en Ucrania. En 2016, les vamos a enseñar la foto ahora, los sindicatos salieron a la calle porque los sindicatos salieron a la calle a protestarle a Mariano Rajoy y la Fiscalía investigaba al gobierno de Mariano Rajoy porque la luz había alcanzado el increíble precio de 90 euros por megavatio hora. Hoy miércoles, en el pico de esta tarde, vamos a superar los 600 euros megavatio hora. 600 euros megavatio hora. Y ahora uno tendría que preguntarse, vamos a ver, estos sinvergüenzas de los sindicatos UGT y comisiones obreras, no tengo ninguna duda, sinvergüenzas, los unos y los otros. ¿Dónde están las manifestaciones de esos sindicatos protestando por el increíble alza de los precios en la luz? ¿Dónde están? Esos gamberros de los sindicatos, comisiones obreras y UGT, ¿dónde están protestando por el alza? Repito, el pico de hoy, más de 600 euros megavatio hora. ¿Dónde está Irene Montero cuando hizo aquel vídeo con Pablo Iglesias y los compis de la pandilla, porque no son nada más que unos analfabetos que van en pandilla, esta gente de Podemos, aquello apagando la luz, encendiendo la luz, porque
en fin, la gente poco más o menos no podía pagar el recibo, iba a vivir oscura, no tendría... Este invierno más de 5 millones de personas van a pasar frío en sus hogares por no poder pagar la factura de la luz. Mientras cortaban la luz a cientos de miles de familias, a cientos de miles de hogares, exministros y expresidentes de nuestro país se sentaban en los consejos de administración de las empresas eléctricas, en lo que supone el mayor caso de puertas giratorias que hemos vivido en España. No podemos consentir que se deje sin luz y sin calefacción a familias sin recursos. Por eso, porque llega el invierno, nos movilizamos contra la pobreza energética. ¿Dónde están? ¿Por qué no protestan ahora? Por eso, uno tiene total aversión por esta panda de cínicos, hipócritas y sinvergüenzas de la izquierda. Porque son una secta. Uno aquí sentado, durante mucho tiempo y antes en la televisión directamente, criticamos al Partido Popular cuando gobernaba exactamente igual que lo hacemos ahora, solo que estos son una pura secta. Una secta que está además pagándole a la Sexta, que también es una secta, a la 5, a Telecinco, a Antena 3, a la 4, que está manipulando la televisión española hasta límites que nunca antes habíamos, ni en época de Alfonso Guerra, visto en televisión española. En esta sesión de control, hoy, Pedro Sánchez acaba de decir que el precio de los combustibles, la gasolina, el gas, la culpa la tiene Ucrania, la culpa la tiene Putin. No, hombre, no es así. Todavía no están repercutiendo sobre los precios actuales lo que está pasando en Ucrania. Los transportistas están avisando que van a tener serios problemas para seguir trabajando porque no pueden asumir el incremento de los combustibles. Las grandes industrias no pueden asumir el precio elevado de la energía eléctrica y van a parar, ya están parando sus fábricas. Corremos el riesgo cierto de que suframos desabastecimiento. Porque simplemente los que están en el gobierno de España, que yo en muchas ocasiones he tachado aquí de pendejos, lo reitero, tal y como la expresión se utiliza en México, estos pendejos no saben gobernar. Y mientras nos suben el precio, mientras hay gente que lo está pasando francamente mal, mientras hay gente que está en las colas del hambre, mientras hay gente que no llega a fin de mes, a la señorita Irene Montero, del Ministerio de la Igualdad, yo diría que era desigualdad, le van a dar en los próximos 3 años 21.000 millones de euros. 21.000 millones de euros a manejar por una incompetente, una ignorante, que el máximo trabajo el que había logrado antes de ser ministra era cajera en un supermercado. Y esa cajera de un supermercado, sin preparación de ningún tipo, va a manejar 21.000 millones para distribuirlo entre sus chiringuitos feministas. Y aquí nosotros, sin decir ni media palabra sobre nada, todo el mundo agachando la cabeza, ante la incompetencia que está llevando España a la ruina. Porque claro, con solo preguntarle a algún socialista medianamente decente, si hay alguno que quede todavía medianamente decente. ¿Cómo es posible que apoyes tú a un gobierno que le va a entregar a la ignorante de Irene Montero 21.000 millones para que los maneje en los próximos 3 años? ¿Cómo es posible? Es el equivalente a 2 años del impuesto que se recauda por combustible en España. Y se lo entregamos a esta surupeta para que lo distribuya en sus chiringuitos feministas. Esta ignorante del 3 al 4, que su único mérito para haber llegado a ser ministra es haber sido, no sé si lo sigue siendo, la compañera de Pablo Iglesias. ¿Cómo es posible que tengamos esta España hoy en día de esta forma y nadie salga a la calle? Pero nadie salga a la calle a arrasar con lo que encuentre, ¿eh? ¿Cómo es posible? Ustedes que están parados,
que no tienen que llevar a sus casas, que están en las colas del hambre, que están viviendo francamente mal. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? No, es que me van a dar 400 euros, una paguita, y con eso... Si de verdad eso fuera así, la indigencia cultural que sufre la sociedad española es algo extraordinario, algo tremendo. Toda la clase política está involucrada en este tema. Todas, ¿eh? Los que están colocados, diputados, senadores, concejales, consejeros, todos esos viven de la teta de la vaca del Estado. Y aquí seguimos incrementando el gasto, para que después venga un economista como el del otro día, en mi opinión un cretino integral, a decir, no, hay que subir los impuestos y los servicios públicos. ¿Qué servicios públicos? ¿Qué servicios públicos? Mantener a toda la panda de ignorantes y corruptos que tenemos en el gobierno de España y en un montón de otras instituciones. El ejemplo. Irene Montero, más de 20.000 millones. Este país me lo van a... Le ruego que me permitan eso. Yo a veces el lenguaje, me excedo en el lenguaje. Este país con esta gente se va literalmente a la mierda.